Buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de este jueves 15 de septiembre. Antes de comenzar, y como siempre, pues nos toca dar un poquito de información, y ya sabéis que si no queréis que vuestra imagen salga en la grabación, podéis mantener la cámara cerrada clicando sobre el icono de la propia cámara que tenéis en vuestras pantallas. Hay también, que esta no la repito todas las veces, pero sí que aparece siempre al comenzar, que a fin de agilizar las cosas, una vez comenzada la presentación, no envíen chats con saludos y estas cosas y los reserven para cuando terminamos ya la grabación, porque van apareciendo en la pantalla de todos los asistentes y entonces eso también distrae. Y estas sí que las repetimos, que es que para aquellos que no lo sepan todavía, si quieren recibir los programas que se emiten por Zoom por medio del trabajo de la sección española, escriban un mail a actividadesvirtualesste@gmail.com indicando nombre y apellido, país o ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Y entonces los incluirán en este chat que cuando hay algún programa, pues se incluye la información y lo reciben en sus teléfonos. Y ahora vamos a estar unos momentos en silencio preparándonos para el trabajo que vamos a realizar. Y todos los que quieran participar, pronunciamos la invocación que nos dejó Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos siempre incluir en nuestras meditaciones la idea de esa unidad de vida que lo abarca todo, que en ellas incluyamos a todos los reinos de la naturaleza, todos aquellos a los que el propio planeta, el logos planetario, da vida, nos alberga en su casa cuerpo y nos proporciona todo cuanto necesitamos para nuestro propio desarrollo y evolución. El reino mineral como tal, el reino vegetal todo, el reino animal con todas sus criaturas y el reino humano, incluyendo a todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, inclusive sin distinción de bueno o malo. No nos corresponde a nosotros emitir los juicios. Y hoy continuaremos con el capítulo 8, las primeras etapas humanas. Y Annie Besant nos dice, entrando en la tercera oleada de vida, que se había llegado a la mitad de la tercera raza raíz. Se había formado el mecanismo nervioso del animal hombre,
porque en esa tercera raza todavía el hombre, el ser humano que habíamos de llegar a ser, que había de llegar a ser, mejor dicho, todavía tenía más de animal que de ser humano. Y se había ido formando el mecanismo del sistema nervioso hasta el punto en el que, para su ulterior perfeccionamiento, se necesitaba la corriente más directa del pensamiento de la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, a la cual estaba unido. El alma grupal había terminado su labor para esa etapa, hasta esa etapa, con los resultados superiores de la evolución, que había ido en aumento, como medio por el cual la vida del segundo logos protegía y alimentaba su niñez, refiriéndose a la niñez del ser humano. Así tampoco evolucionado estaba todavía aquel animal hombre, y no nos sorprenda que Aníbal San lo mencione así. La propia señora Blavatsky también lo llamaba el animal hombre. Ahora estaba preparado para constituir la base del cuerpo causal. El final de la vida prenatal de la mónada humana tocaba a su fin y el momento era óptimo para su nacimiento en el mundo inferior, en el mundo en el que íbamos a ir pasando y estábamos continuando pasando nuestras existencias físicas. Así que, por medio del cuerpo causal, que es el recipiente en el cual iba a recibirse el copioso fluir de la vida divina, desde la propia tríada imperecedera, entonces podía ya descender toda la corriente de vida, y esto iba a ser así, de ahí hasta abajo, por medio de todas las existencias vividas en y por medio del perecedero cuaternario inferior. Cada existencia humana vivida aquí le reporta los frutos de esa existencia humana al cuerpo causal y con ello alimenta la vida de la propia tríada superior. Este cruce de ambos aspectos es interesante, es importante, porque el cuaternario inferior, que sabéis y ahora ya recordáis, creo que todos muy bien, que está formado por el cuerpo físico, el linga sharira, que es la parte etérica de este cuerpo, el cámico o astral y prana, y esto es el cuaternario. Pero durante las encarnaciones una parte de manas mira hacia aquí abajo y queda incluido en el trabajo que va a hacer toda esta personalidad. Pero no solamente es la parte concreta, sino que graduadamente el ser humano, conforme vamos evolucionando más y más, tenemos mayor influencia desde nosotros a la mente abstracta y desde la mente abstracta hasta los vehículos de la personalidad. Y entonces la relación cada vez es más amplia, más inclusiva. Recibimos beneficios por medio de esta conexión, beneficios, inspiraciones, ideaciones, todo lo que se puede recibir de la tríada superior, desde Atma Buddhi y el propio Manas, pero a su vez la personalidad tira hacia arriba todas aquellas vibraciones que sean plausibles de que puedan alcanzar a la mente superior, al aspecto de mente que denominamos comúnmente abstracta, y llegan al cuerpo causal. Y no se pierde nada, aquí no se pierde ni una sonrisa. Y Aníbal San nos decía que se había llegado a la mitad de la tercera raza raíz, suponiendo que ese árbol que hemos tomado como referencia y que nos sirve y nos va a seguir sirviendo mucho en este estudio, pues lo situamos aquí
nombrándolo ella como la tercera raza raíz, y se había llegado a la mitad, es decir, a la cuarta subraza. Y gracias a la ley de analogía, recordemos, cada raza raíz podría ser comparada con el tronco principal del árbol A, en verde, cada una de las razas es un tronco A, y de la cual surgen sus 7 grandes ramas que la conforman y que corresponden a las 7 diferentes subrazas en rojo que constituyen esa raza raíz. La planta del cactus es una mejor ilustración y en cada rama hay 7 hojas, en cada una de las ramas hay también 7 hojas carnosas que podrían ser comparadas con las 7 razas familia, en C, en un gris oscuro, aquí en el dibujo. Y cada hoja carnosa está cubierta de afiladas espinas, esto igual que los cactus, que como los toquemos, chin chin. Pero esta es la analogía, cada una de las cuales, de estas afiladas espinas, puede ser comparada con una nación o tribu. Las llamamos etnias, en antropología son etnias de los seres humanos, que vamos formando grupos, tribus, etcétera, etcétera. Aquí tenemos ciudades, más grandes, más pequeñas, pueblos, pero no dejan de ser pues algo semejante a las tribus del antaño. Y recordando lo que hemos ido viendo, hemos visto, nos dice, que las mónadas reciben su existencia del primer logos y que moran en el anupadaka, en el segundo plano, aquí, durante las edades sobre las que hemos echado una ojeada a lo largo de lo que llevamos del curso. La vida materna del segundo logos, este segundo, había construido para la mónada lentamente, durante eones, los cuerpos en los que ahora podía vivir como una entidad separada, una entidad individual, formada por Atma Buddhi Manas. En ti, Atma Buddhi Manas, en Magda, Atma Buddhi Manas, en Elena, Atma Buddhi Manas, y por eso son y somos individualidades. Y esto lo había ido construyendo en el mundo de las formas e iba a posesionarse directamente esta tríada de sus cuerpos. Esta tríada dice, ahora ya puedo evolucionar, ya puedo tomar los cuerpos, los trajes, puedo revestirme de ellos y emprender la evolución humana. Y también hemos visto que con la ayuda de diferentes agentes, las jerarquías de tantas clases, las mónadas se apropiaban de los 3 átomos permanentes que las representan como jivatmas, jivatma, en el tercer, cuarto y quinto planos, en el tercer, cuarto y quinto planos, y también de aquellos que forman la tríada inferior en el quinto, sexto y séptimo, teniendo en cuenta que una parte del quinto siempre forma parte de la tríada superior, pero que asimismo una parte del quinto pasa a formar parte de estos inferiores, quinto, sexto y séptimo, que conforman el cuaternario inferior durante cada una de las encarnaciones. Recordemos que Manas forma parte de la tríada divina y que solo durante los periodos en encarnación que una parte de Manas mira hacia abajo de sí mismo, convirtiéndose temporalmente en lo que denominamos Manas inferior o concreto, y sirviendo de puente, este aspecto sirve de puente entre la tríada superior, imperecedera, y el cuaternario inferior, temporal y perecedero. Así que esta parte es importantísima, importantísima. Perdón. Durante los periodos post-mortem, cada ser humano
va desprendiéndose gradualmente de los vehículos del cuaternario inferior. La parte de manas que miraba hacia abajo deja en el cuerpo astral cámico, esta parte de manas que miraba hacia abajo y que estaba adherida al cuaternario, deja en el cuerpo astral cámico las formas que por cuestión de baja vibración no puede atraer hacia sí misma, no las puede elevar y absorberlas en lo que es la unidad mental, manas, cuerpo causal. Y esta es la lucha a muerte a la que se refiere HPB al explicar este asunto. En la obra dice, hay una lucha a muerte. Claro, la lucha a muerte es una figura simbólica y es hasta casi poética, y está dicho un poco así, a veces hasta lo bruto. Dices, "Ondia, ¿qué es esta lucha?". Bueno, estas partes inferiores quieren lo que les corresponde, pero la tríada Atma Buddhi Manas debe rescatar de la última personalidad aquello que le es natural y propio y por vibración le pertenece. Y esta es la figura que dice HPB, es una lucha a muerte. El tema de la muerte, y así se refiere ya a la desencarnación, empezando por la desencarnación del cuerpo físico, luego la llamada segunda muerte, es la desencarnación del astral cámico y de estas partes que se quedan adheridas, debe ser estudiado detenidamente. Aquí habría que hacer un estudio en particular a este tema, que por ahora no nos corresponde. Aquí radica el misterio del vigilante, con mayúscula, el vigilante, el espectador, el Atma inactivo, que mora siempre con su triple naturaleza, Adi, Anupadaka, Atma, que forman el primer triángulo y más elevado, Adi, Anupadaka, Atma, y es denominado así el vigilante silencioso, el espectador. Está ahí y mora en este triángulo, en su triple naturaleza y en su propio plano, y que vive en el mundo de los hombres. Este Atma vive en el mundo de los hombres gracias a su rayo, que denominamos asimismo Atma Buddhi Manas, y es desde esta trinidad, Atma Buddhi Manas, que anima a sus sombras durante las encarnaciones, que son las vidas transitorias en la tierra. Y la palabra sombras se refiere a los trajes del cuaternario inferior, a los vestidos con los que nos recubrimos durante cada encarnación. La palabra sombras es utilizada también en la obra de Blavatsky. Las sombras. Las sombras, el llamado cuaternario inferior, llevan a cabo el trabajo en los planos más inferiores y son impulsadas por la mónada humana, Atma Buddhi Manas, a través de su imagen o rayo, al principio, durante muchas encarnaciones en el cuaternario inferior, tan débilmente al principio que su influencia es poco menos que imperceptible, aunque posteriormente, gradualmente, va aumentando su poder. Y aquí nos recomienda que tomemos el libro de Besan, que se titula La genealogía del hombre. Los capítulos que los menciona aquí, el éxodo de las mónadas, es lo que nosotros hemos entresacado como el recordatorio a que ella hacía mención. Toda comunicación de la mónada humana, Atma Buddhi Manas, toda esa comunicación con los planos por debajo del suyo propio, han sido a través del Sutratma, aquella hebra de la vida divina, aquel hilo de la vida divina en la que están ensartados los átomos.
esa hebra de la vida, con mayúscula, de materia del segundo plano, esa hebra de vida, de materia del segundo plano, fijémonos lo que dice, una hebra de vida divina, lo que desciende y llega y mantiene unido la totalidad, es, lo llama hebra por llamarlo de alguna forma, pero es de vida divina, de materia del segundo plano, circulando desde el átomo átmico al búdico, desde el búdico al manásico y desde el manásico volviendo a entrar de nuevo en el átmico, formando así la tríada de luz de los planos superiores, y se mantiene durante todo el ciclo de las cientos y cientos de existencias. Esta trinidad, esta tríada de luz se mantiene. Hemos visto luego, a lo largo del estudio que ya hemos hecho hasta aquí, que desde la línea de este triángulo en el plano búdico aparece una hebra, el sutratma, de los planos inferiores. Desde aquí, desde donde alcanzaba la hebra de la tríada superior, aparece una hebra, el sutratma, de los planos inferiores. Se estira para que abarque todos los procesos de las encarnaciones, de cada una de ellas, en el cual, en este sutratma, está ensartada la tríada inferior, también llamada cuaternario inferior, debido a la asunción de prana. Es una tríada porque es manas, kama y físico, pero incluso HPB lo aclara, prana no es un plano, prana no es un principio, pero dice ella, dice HPB, lo incluimos para no llevar a confusión. Entonces el cuaternario pues se forma por estos cuatro. Y esto es en cada encarnación, son las vidas transitorias en la tierra, todas ellas unidas a la tríada superior por el mismo hilo de vida que viene desde la vida divina. Así que cuando se nos antoja que hoy, pobres de nosotros, y qué mal y qué tal, recordemos que somos del origen de lo divino y que estamos unidos por ese hilo divino, y que tan solo con que empecemos realmente a reconocer nuestra propia naturaleza, nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo y de ver todos sus acontecimientos, cambiará enormemente. No digo de la noche a la mañana, a veces a alguien le puede suceder tal cosa, pero en general es graduado. Hay que ponerse a hacer una tarea importante, como todos ya sabéis. Ahora, explica, ahora, en aquella etapa, ha llegado el momento de una comunicación más amplia que la que representa esta delicada hebra en su forma original. Y esta, por así decirlo, se extiende hacia afuera, va hacia afuera para lo que hemos comentado de cada una de las encarnaciones. Pero esta es una manera torpe de representar el hecho de que el rayo de la mónada brilla y se acrecienta, asumiendo más la forma de un embudo, aquí no lo pude describir como tal, la hebra entre el vigilante silencioso, ese Atma que permanece aquí, y su sombra se hace cada vez más fuerte y radiante. Está en la doctrina secreta tomo primero. Esta circulación descendente de la vida monádica, de la vida divina, va acompañada por una corriente muy incrementada entre los átomos permanente búdico y el átomo permanente manásico. Y este último, el átomo permanente manásico, parece despertar, enviando vibraciones en todas direcciones. Bueno, encontré aquí una imagen que podría darnos por lo menos una idea. Sí, este parece despertar enviando vibraciones en todas direcciones.
porque todo se actualiza, se activa de más en más según los periodos y los tiempos de la propia evolución. No debemos olvidar que todo es muy graduado, mucho. A su alrededor se reúnen otros átomos manásicos y moléculas forman, y se observa el vórtice de un remolino en los tres subplanos más elevados del plano mental, en los tres más elevados, primero, segundo y tercero, que es donde se conforma lo que luego denominamos la parte de la mente abstracta y donde se sitúa el cuerpo causal. Los cuatro subplanos restantes de manas, comúnmente denominado manas inferior o concreto, han estado hasta ese momento recubiertos por el estrato restante del alma grupal, como ya se ha descrito a lo largo del estudio. Pues había un estrato de alma grupal en los reinos inferiores y el ser humano en sus primeras etapas partía con ese estrato de alma grupal. ¿Sí? Entonces, aquí todavía dice que en esos cuatro subplanos restantes de manas, son los siguientes, 1, 2, 3 y 4, y aquí acabaría manas, entonces eso permanece todavía como un estrato restante. Puse ahí esa nube para que nos diese un poquito la imagen de lo que es ese resto de alma grupal, ¿no? Y un movimiento similar al anterior, al del vórtice, en forma de remolino, se observa en la masa nebulosa rodeando la unidad mental inferior, esa parte del manas concreto. Y entonces, bueno, pues aquí se forma tal cosa. El estrato restante del alma grupal que quedaba, hemos visto aquella nube, es despedazado y arrebatado por el vórtice de arriba. Lo destruye aquella nube de restos del alma grupal que había sido. Lo arrebata el vórtice de arriba en los tres superplanos más elevados de manas. Lo arrebata arriba, donde se desintegra, nos dice Anibesan. Así que aquel resto es absorbido aquí y lo desintegra. Y cuando el remolino aquel que veíamos se apacigua, se forma el cuerpo causal, una delicada y tenue envoltura. Es llamado el cuerpo causal. Ese es el cuerpo causal de un ser humano, la mayoría de nosotros. Bueno, los brillos todavía son del remolino, pero no lo he tapado más para que recordemos dónde estamos, ¿no? El cuerpo causal de una persona más evolucionada que nosotros, que ya haya desarrollado sus facultades superiores hasta cierto nivel, es un cuerpo causal de gran belleza, así nos dicen Leadbeater y Anibesan en otros estudios que tienen hechos, y las imágenes de hecho corresponden, pertenecen al libro de las auras. Entonces, ese ser que está más evolucionado tiene en su aura los colores más definidos, más brillantes, luminosos, resplandecientes, como se le quieran llamar. Los dibujos y los colores que aparecen en los libros de aquel entonces no hacen honor a esa luminosidad y a esa delicadeza de colores, pero bien los podemos imaginar. Y de él salen haces de luz, rayos de luz en todas direcciones, y de su coronilla surgen haces y rayos de luz hacia lo superior. Ese sería pues ese cuerpo causal de un ser mucho más evolucionado que nosotros, un iniciado de X grados. Porque también esto es variable, va de un menor grado a un mayor grado en épocas, en
estadios de tiempo que nosotros desconocemos y que no podemos medir, pero que cuanto más se acerca al adeptado, ese proceso de aumento es más rápido, mucho más rápido. El proceso iniciático es más rápido que todo lo que traemos de atrás, infinitamente más rápido. Y este sería el cuerpo causal de un adepto, de uno de los maestros de sabiduría, de uno de los adeptos maestros que forman parte de la gran fraternidad blanca. Y entonces vemos que el tamaño en relación con el aura que desprende varía enormemente. Esto se desprende en todas direcciones y adquiere colores también de gran belleza, según se nos explica, con mucha luminosidad, muchos rayos que surgen de su centro, y entonces es de gran belleza. Pero esto es lo que se empezó a formar a principio de nuestra humanidad. Así que entre esta etapa y esta hay muchas gradaciones, y entre esta y esta pues también las hay. A esta corriente de vida descendente que nos ha explicado, cuya resultante es la formación del cuerpo causal, se la llama la tercera oleada de vida, porque desciende desde aquí. Hasta la etapa, antes de la etapa humana, todas las corrientes de vida habían sido las dos anteriores. Sabéis, recordaréis, los que habéis estado sobre todo, recordaréis que la primera oleada que se puso en marcha fue la del tercer logos, pero es el que primero se puso a trabajar, por decirlo de alguna manera, y entonces generó los barros. Es una forma también simbólica, una imagen. Él formó los materiales de arriba abajo, cada vez más densos, y se puso a trabajar el segundo logos, y entonces dijo, ahora ya tengo los materiales y voy a hacer las formas, y entonces generó formas en todos los planos y subplanos, en orden descendente, cada vez más densas y cada vez más complejas. Pero cuando llegó a la culminación del desarrollo de toda la vida en el reino animal, ya la vida divina no podía encontrar hasta ese momento, en lo más desarrollado del reino animal, lo necesario para proseguir la evolución de la conciencia. Entonces se puso en marcha el primer logos, en tercer lugar, la tercera oleada, pero es el primer logos, es el aspecto divino, Adi, que hace descender un rayo de sí mismo hasta aquí y forma el cuerpo causal. Es lo que nos ha estado explicando. Y aquí se formó el cuerpo causal. Entonces, si repetimos ahora esta lectura, dice, a esta corriente de vida descendente, cuya resultante es la formación del cuerpo causal, se la llama la tercera oleada de vida, y se atribuye adecuadamente al primer logos, puesto que las mónadas aparecieron de él, emanaron de él, y representan su vida trina. Una vez formado el cuerpo causal, la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, tiene un vehículo permanente para la evolución ulterior. Durante toda la etapa humana, cientos de encarnaciones. Y cuando la conciencia llega a ser capaz, la conciencia, el yo con mayúscula, la vida divina, el ser que somos en realidad, llega a ser capaz de actuar libremente en este vehículo, la tríada humana, entonces, Atma, Buddhi, Manas, será capaz de controlar y dirigir la evolución de los vehículos inferiores en cada nueva encarnación con mucha mayor efectividad de lo que nunca lo hiciera antes. Sin embargo,
Los primeros esfuerzos para controlar no son de una índole muy inteligente, parecida por analogía a los primeros movimientos del cuerpo del niño, que revelan estar dirigidos por una inteligencia. Sabemos que una inteligencia está relacionada con el niño, lo vemos, lo observamos, lo sabemos, lo reconocemos, pero los primeros movimientos del niño son torpes hasta que empieza a caminar, que se desenvuelve cada vez más fácilmente y aún en los periodos de la infancia y de la adolescencia, etc. Pero todo esto es una analogía que nos pone para que la tengamos presente respecto de la evolución del yo, del ser, de lo interno, la evolución de la conciencia divina en cada uno de nosotros. Y sigue diciéndonos Anivesan, la mónada humana, Atma Buddhimanas, en el verdadero sentido de la palabra, ha nacido ahora en el plano físico, cuando por medio del cuerpo causal ha podido convertirse en un verdadero ser humano y como ser humano ha nacido en el verdadero sentido de la palabra en el plano físico. Pero todavía tiene que considerársela allí, evolutivamente hablando, como un bebé. Y tiene que pasar a través de un inmenso periodo de tiempo. Y aquí voy añadiendo estas notas para que recordemos cientos de encarnaciones por medio del cuaternario inferior o personalidades antes de que su poder, el poder de esta tríada, sobre el cuerpo físico sea algo más que infantil. Porque ahora si nos observamos, Atma Buddhimanas está en nosotros si lo consideramos desde el punto de vista de la personalidad. Somos nosotros, pero considerándolo desde ese otro punto de vista. Atma Buddhimanas está en nosotros, pero mucho poder sobre la actividad de la mente concreta, el cuerpo astral, kámico, el cuerpo físico, mucho poder no tiene. Y lo podemos ver claramente cuando nos arrastran las emociones y los deseos y las pasiones y los apegos. Ya sé que no tenemos de todo y tanto, pero bueno, algunas cosillas podemos admitir que tenemos. Y toda esa lista es muy amplia. Y deseos llevan a la envidia y a los celos, porque aquello que tiene el otro lo quiero yo y traerá. Entonces hay gradaciones en todo lo que por medio de este cuerpo astral kámico, siente la personalidad y la mente concreta que está mirando hacia abajo y durante periodos está muy imbuida de lo de abajo y quiere y desea y lucha por obtener en el plano físico lo que quiere y desea. ¿Realmente podemos decir que no hay en nosotros nada de todo esto? Así que mucho poder no tiene todavía la tríada superior sobre los vehículos de los que se reviste, pero está trabajando en ello. Estamos, porque esa es nuestra naturaleza, nosotros, el ser, la conciencia, la vida divina, que es lo que somos realmente, estamos trabajando para hacernos con el poder de los cuerpos en los que nos estamos revistiendo. Y nos trae ahora a otro aspecto que es este del desarrollo humano, para ampliar un poquito. Y nos dice ella, y esto se ve claramente si consideramos al hombre tal como era en sus primeros tiempos. Si exceptuamos aquellas entidades que ya habían desarrollado la conciencia hasta un límite considerable y que tomaron nacimiento en los desmañados cuerpos lemurianos para dirigir la evolución humana, aquellos otros lemurianos tiempo ha fenecidos, dice Anivesan, estaban muy pobremente desarrollados, pues solo estaban
en un proceso de estructuración de sus propios cuerpos. Y estos lo representan aquí como sombras muy, bueno, no muy bien formadas, muy grandes, porque aquellas primeras razas se nos dicen que eran gigantescas. Su sensibilidad, la de aquellos lemurianos, ante el placer y el dolor era poca, muy poca. Y para poder seguir adelante en este estudio, ya que Annie Besant nombra la tercera raza, la lemuriana, debemos hacer una incursión a las razas anteriores y posteriores, y así poder situarnos ordenadamente. Y para pasar, Annie Besant nos está hablando de la cuarta ronda, siempre nos está hablando de esta cuarta ronda, y siempre nos hemos de situar aquí, porque poco se nos dice de las anteriores en la doctrina secreta, pero este es otro trabajo del cual quizás algún día podamos tener una oportunidad de presentar todo este proceso de la luna hasta llegar aquí, todo esto. Pero de momento, en todo el trabajo que estamos viendo, está hablando de nuestra cuarta ronda, la actual, la que estamos aquí, en el globo de la Tierra. Entonces, habla y corresponde todo esto a la vida del globo de nuestra Tierra y las subrazas, razas y subrazas que evolucionan en ella. Actualmente estamos en la quinta subraza, la teutónica, de la quinta raza raíz, y faltan 2 subrazas más que se desenvolverán en un futuro todavía lejano, porque esto va muy lento. Muchos miles de años pasan, muchos. Pero bueno, como que tenemos todo el tiempo que se necesite, hoy no, hoy tenemos el que tenemos, pero iremos haciendo. Por lo tanto, sigue aquí un trabajo que lo he extractado del glosario teosófico. Este, que vamos a ir viendo, no está en el libro de Annie Besant, pero para que podamos comprender toda esta parte del proceso, me pareció importante y lo estuve recopilando, recogiendo y trasladándolo aquí, y lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, las razas humanas son en número de 7 y están íntimamente relacionadas con la doctrina de la cadena planetaria. Están íntimamente relacionadas con la vida de toda la cadena, porque al llegar aquí procedemos de algo muy anterior. Hemos dicho que ya de ellos hablará quizás en otro curso, en otra etapa, si la vida nos da el tiempo. Las razas humanas, todas ellas, nacen la una de la otra. Crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Mira, como nosotros. Las subrazas siguen la misma regla. Las razas y las subrazas siguen la misma regla. Cada raza madre o raza raíz, con sus correspondientes 7 subrazas, e innumerables subdivisiones en familias y tribus, es enteramente distinta de la raza que la precede y de la que le sigue. Esto puede llamar mucho la atención porque es enteramente distinta. Lo vamos a ver, pero tenemos que tener en cuenta que si nos observamos a nosotros mismos, nos parecemos al ser que éramos hace un rato y al que éramos ayer, pero no somos iguales. Hemos cambiado cosas, han cambiado cosas en nuestros cuerpos y a poco que nosotros hayamos comprendido, han cambiado cosas en nuestras estructuras mental y emocional. Y esto en relación con las razas lo vamos a ir viendo. Cada raza madre ha vivido unos 210.000 años. Menos mal que no son aquellos con tantos ceros,
Así, cada raza, familia o subraza tiene un promedio de existencia de unos 30.000 años. Y las innumerables espinas que hay en ella y que simbolizan las etnias varían con cada estación sucesiva de 3 o 4.000 años. Las innumerables espinas, aquellas que decíamos, y estas son las etnias, varían con cada estación sucesiva de 3 o 4.000 años. Así que fijaros, y nosotros que teníamos prisa, y alguno que de vez en cuando ha aparecido alguna persona, no aquí, pero en alguna ocasión he oído decir, a mí me han dicho que esta es mi última existencia. Y venía tan convencido, pero es que no, es que estas cosas son engaños. Sigue diciéndonos en los glosarios, el curso de las razas humanas corresponde a los grandes periodos de involución o descenso, que no significa otra cosa que densificación gradual, no baja de ningún sitio, pero se densifica gradualmente, al periodo de equilibrio y de evolución o ascenso, que es la sutilización gradual de aquello que se había densificado. El periodo de involución o descenso se desarrolla en las 3 primeras razas, durante las 3 primeras razas, en este periodo de involución, las 3 primeras razas. Y, bueno, pues aquí nosotros en nuestra cuarta ronda también hemos de considerar que hay estas razas, y las tenemos las 7, y son las que vamos a ir viendo en esta explicación. En el periodo de equilibrio se desenvolvió la cuarta raza, la Atlante, y el periodo de evolución o ascenso corresponde a las razas quinta, que es la que estamos ahora, nuestra humanidad corresponde a la quinta, y la sexta y séptima futuras, para lo cual falta muchísimo. Nosotros estamos en la quinta raza madre, en la quinta subraza, y de las etnias, pues mirar, todo del resto no tenemos tan claro. Aún aquí sí que nos dirá más, pero de las etnias, tantísimas. No he dicho que esto lo podemos encontrar en la doctrina secreta, aparte de que esté en el glosario. Quiero decir que las cosas salen de una literatura que es formal y de confianza. Nos dice ahora, la primera raza raíz apareció bajo la protección del Sol, o más bien de Urano, que místicamente lo representa. De este aspecto desconozco. Por residir la conciencia en aquel entonces en el universal plano átmico, estaba aquí situada, y de aquí para abajo no tenía cuerpos, no tenía vehículos. Por residir la conciencia en el universal plano átmico, los pitris emanaron sus sombras, llamadas en la filosofía esotérica chayas, que es la imagen astral de una persona, es la sombra o doble etéreo, una sombra sin sentido. Esto está también en las estancias de Xi'an. Y, por lo tanto, como que era el doble etéreo, no estaba aquí abajo densificado, sino que aparece aquí, pero sin los otros cuerpos intermedios. ¿Veis que los he tapado? Que no están. Así que nos dice a continuación que los pitris emanaron sus sombras, los chayas, mientras ellos, que son jerarquía, se hallaban entregados a la meditación. Los pitris son de 7 clases, 3 de las cuales son incorpóreas, arupa, que son las que se consideran de más arriba en los planos de Atma, Buddhi y de Manas, y 4 corpóreas, rupa, lo cual confirma que las jerarquías están y trabajan en todos los planos, subplanos y en todos los departamentos de la naturaleza.
Los pitris son los antecesores de la especie humana o de las razas adámicas, porque provienen de evoluciones anteriores, que esto corresponderá a aquel otro estudio que mencionaba. Estos son los espíritus de razas humanas que, en la gran escala de la evolución descendente, precedieron a nuestras razas de hombres y que fueron físicamente lo mismo que espiritualmente muy superiores a nuestros pigmeos. En el Manava Dharmasastra a los pitris se les da el nombre de antecesores lunares, porque son aquellos que venían de la cadena lunar y se incorporaron como hermanos mayores al proceso de la cadena terrestre. Al principio del periodo humano de la cuarta ronda, en este globo, el D, aquellos pitris exudaron, por decirlo así, sus chayas, sombras o dobles astrales, el linga sharira de las formas parecidas a las del mono. Bueno, aquí he puesto el dibujo que es del Leadbeater como el doble etérico. Bueno, aquí dice que en aquel entonces eran parecidas a las del mono, que habían desarrollado en la tercera ronda, que ya las habían desarrollado esas sombras del doble etérico, ya habían empezado a desarrollarlas y durante la tercera ronda. Y esta forma sutil, más fina, es la que sirvió como modelo, molde, alrededor del cual la naturaleza, por medio de todas esas jerarquías de trabajadores, construyó más adelante al hombre físico denso. Y esto está en la doctrina secreta, primer tomo, excepto los amarillos que sabéis que son los que yo añado. La primera raza raíz era una sombra insensible, dotada solo de un oído rudimentario y de una vaga conciencia del fuego. Estas formas fueron denominadas raza de los dioses, hijos del yoga, nacidos de sí mismos, por no haberlos procreado padres humanos y por no tener autoconciencia. Como no tenían autoconciencia, no estaban separados en forma de tú y yo. Aquella conciencia que ellos pudieran haber tenido era otra cosa, era de otra naturaleza. Se nos dice que tenían formas enormes, filamentosas, proteicas y etéreas, sin sexo, exudadas de los etéreos cuerpos de sus progenitores, exudadas. De cada uno salía algo, pero no por los medios que conocemos. Podían estos seres estar de pie, andar, correr, volar. Sin embargo, no eran más que un chaya, una sombra, más cerca de lo que denominamos doble etérico o linga sarira que de lo que es el doble físico denso. Estaba más cerca de esto que lo que después conocemos como físicos densos. Esta primera raza raíz se reproducía por una escisión o brote. El individuo crecía, aumentaba en tamaño y entonces se dividía en dos mitades iguales al principio y en sus últimas etapas en porciones desiguales, de las que dimanaban seres más pequeños que a su vez crecían y daban origen a nueva prole. A ver si puedo quitar esto porque no sé si os tapa a vosotros. En esta primera raza no hubo ninguna primera subraza definida, si bien podemos indicar 7 etapas de desarrollo o cambios evolucionarios. Esto también viene en el primer tomo de la doctrina secreta. Como tenemos que trabajar por medio de imágenes que no se acercan mucho
y por lo tanto usamos de la analogía. Y una analogía es una relación de semejanza que se establece entre dos cosas distintas. Es una herramienta que toma una característica que está presente en un elemento y observa que esta característica es compartida por otra cosa. Y esta que encontré aquí es la idea más aproximada que podemos obtener sobre la escisión, pero no en cuanto a las formas, pues no sabemos cómo eran aquellas formas. Y ninguno de estos seres podía morir. Ni el fuego ni el agua podían destruirlos. El fuego era su elemento. En aquella primera raza hacía muy poco que la Tierra admitía este tipo de vida, pero estaba todavía muy caliente. Y por lo tanto, esos seres que eran tan etéreos podían vivir en aquella tierra tan caliente y el fuego era su elemento y no se destruían. Esta raza residía, aquí se dice en la doctrina secreta, tomo primero, en la primera tierra firme que apareció en el globo. La primera tierra firme donde, cuando se ponían de pie podían poner el pie. El pico del monte Merú, el extremo del polo norte, al comienzo de la imperecedera tierra sagrada, llamada la tierra de los Devas, llamada también Svetaddvipa, la isla blanca o tierra central, cuyo clima era como el de una deliciosa primavera. Esto contrasta con lo que decíamos. Pues no lo sé por qué. Yo no estaba y si estaba no me acuerdo. Esta tierra ha de ser sucesivamente la cuna de cada raza humana, bajo el imperio de Dhruva, el señor de la estrella polar, cualquiera que sea el punto a donde haya de dirigirse después de su nacimiento. Nos va explicando acerca de los movimientos, de los nacimientos de las sucesivas razas. La segunda raza raíz fue llamada Hiperbórea. Nació bajo la influencia del planeta Júpiter. El Shaya, el cuerpo o sombra de la primera raza, fue que durante edades había sido lo más denso que cubría las unidades de vida en evolución, fue cubierto por los espíritus de la naturaleza o devas inferiores que, en derredor de esos chayas o sombras, conglomeraron gradualmente películas de materia más densa, formando una especie de tupida envoltura externa. Y lo exterior, que había sido hasta entonces, vino a ser lo interior, el doble etéreo de la segunda raza raíz, quedando oculto por la nueva chaya o sombra más dura. Me quiero detener ahora aquí y sin quitar esta imagen, preguntaros, ¿habéis comprendido lo que acabo de leer en esta diapositiva? ¿Alguien no ha comprendido el significado de esto? Luz Marina, ¿puedes abrir tu micro? Sí, gracias. Recordé ahora que siempre que se habla de los componentes del ser humano, se nos trae como analogía las muñecas rusas, esas que una va dentro de otra. Y entonces me parece entender acá que la primera expresión, digamos, que era más sutil del ser humano, a medida que hace una segunda etapa de evolución, es recubierta por una nueva componente o principio que deja de ser tan sutil como antes. Entonces veo que aquí ya nos empiezan a describir como esas envolturas o esos principios del cual el ser humano está conformado y entonces así como empieza a hacerse más denso.
Sí, la de las muñecas rusas es una buena analogía, ¿verdad? Gracias. Es hasta que finalmente llegará una capa más dura, me imagino, o la que tenemos, no sé. Bueno, Ujú. nos contarás. Gracias. Bueno, he formulado la pregunta aquí porque así cuando lo estaba construyendo me vino una idea y busqué y encontré y quedé contenta de lo que encontraba y luego lo tuve que arreglar. Y ahora lo voy a leer de nuevo dando los pasos siguientes. Esta segunda raza raíz nació bajo la influencia del planeta Júpiter. El Chaya de la primera raza, la sombra aquella de la primera raza, que durante edades había sido lo más denso que cubría las unidades de vida divina en evolución, fue cubierto por el trabajo, por los espíritus de la naturaleza o devas inferiores. Así que el Shaya de la primera raza sutil, no cubría mucho, no tapaba mucho. Sin embargo, impedía que aquello se desparramase y se perdiese, se mantenía cada unidad en lo suyo. Y fue cubierto por los espíritus de la naturaleza o devas inferiores que, en derredor de los chayas o sombras aquellos, conglomeraron gradualmente películas de materia más densa, formando una especie de tupida envoltura externa. Y lo exterior que había sido vino a ser lo interior, quedó oculto el doble etéreo de la segunda raza, quedando oculto por la nueva chaya más dura. ¿Os ha gustado la historia del huevo? Bueno, pues también, al igual que la analogía de las muñecas rusas, solo que esta del huevo, pues tiene una semejanza más cercana por algo que dice a continuación, cuando va explicando sobre estas razas. Estas formas, la de los individuos de aquella raza, filamentosas y de brillantes colores, amarillo de oro, anaranjado, etc., heterogéneas en apariencia, porque no tenían individualidad. Tenían una apariencia de individuos, pero en realidad no tenían individualidad. De figura diversa, porque tenían mucho movimiento sus cuerpos, semejaban vegetales o animales y a menudo tenían unos contornos semihumanos. Flotaban en el espacio, trepaban, deslizábanse de acá para acullá y se llamaban con unos sonidos aflautados. Y aquí sí que no encontré ninguna imagen que pudiese tener referencia a algo cercano. Así que flotaban en el espacio, trepaban, deslizábanse de acá para acullá y se llamaban con unos sonidos aflautados. Esta segunda raza adquirió un nuevo sentido, el del tacto, respondiendo así a las impresiones del aire y del fuego. Este adquirió un nuevo sentido, el del tacto, respondiendo así a las impresiones del aire y del fuego. Primero eran solo las del fuego y ahora ya eran dos. La conciencia de la mónada en esta raza respondía débilmente a la conciencia búdica. Esta raza ofrecía dos principales tipos de reproducción: por expansión y brote, generación asexual, y por medio del sudor, con indicios de sexualidad, por lo que se dio a sus individuos el nombre de andróginos latentes. La androginia se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas y, según la Real Academia Española de la Lengua,
Andrógeno y hermafrodita pueden utilizarse como sinónimos. Así, la segunda raza, esta raza pasó a residir en el segundo continente llamado Hiperbóreo o Placa, que ocupaba el actual norte de Asia, junto con Groenlandia y la península de Kamchatka. Formaban también parte de este continente la isla de Spitsberg, Suecia y Noruega, que no tenía ninguno de ellos la misma forma que tienen ahora los continentes, extendiéndose por el sudoeste hasta más allá de las Islas Británicas. La actual bahía de Baffin era entonces tierra firme. El clima era tropical y el suelo estaba cubierto de abundante vegetación. Las regiones del círculo ártico, y aquí sí este dibujo que pude encontrar, se toma como desde de arriba, pero no deja de ser un dibujo de lo que se suponía que podía ser en aquel entonces. Rodeaban el Polo Norte. Se da el nombre de Hiperbóreo al segundo continente, la tierra que extendió sus promontorios hacia el sur y hacia el oeste desde el Polo Norte para recibir la segunda raza, y comprendía todo el territorio denominado Asia Septentrional. Y esto está en la doctrina secreta en el segundo tomo. La tierra de los hiperbóreos era un continente real, una tierra que no conocía el invierno en aquellos días primitivos, y cuyos tristes restos no tienen aún ahora más que un día y una noche durante el año. Las sombras nocturnas nunca se extienden en ella, decían los griegos. Es curioso que esto provenga de los griegos, puesto que entre esta raza y las historias que nos llegan por los mitos desde los griegos, también hay edades de tiempo muy grandes. Sin embargo, es muy curioso porque los mitos, nos dice HPB, siempre contienen una parte de verdad. Y aunque la mayor parte de esos asuntos antes era transmitida oralmente de una generación a otra, siempre quedan restos de verdad en todas esas historias. Y por ello nos sorprende que los griegos dijeran que las sombras nocturnas nunca se extienden en ella, pues es la tierra de los dioses, la mansión favorita de Apolo, el dios de la luz, y sus habitantes son sus sacerdotes y servidores queridos. Esto puede considerarse ahora como una ficción poética, pero entonces era una verdad poetizada. Y como que ahora pasaríamos a la tercera raza, y dado la hora que tenemos, entonces esta la dejaríamos para el próximo jueves, y aquí daríamos paso a si hay preguntas, si hay comentarios y si podemos compartir pues algunas otras cuestiones. Dejamos de compartir y si hay manos que se quieran levantar, si alguien quiere comentar alguna cosa, no me seáis tímidos. Luis, hola. Gracias, Clarisa, por todo. La verdad que siempre ilustrando. Quisiera hacerte una pregunta. ¿En algún momento se habla de cambio de polos en la Tierra? Puesto que cuando hablas de este territorio donde el sol no faltaba y ahora con las justas tiene un día, un mediodía en medio año, mediodía en el siguiente medio año, eso solo se explicaría si es que obviamente los polos se habrían invertido, para decir, se hubieran hecho una especie de cruz. Hay algunas teorías acerca de eso, pero no sé si haya literatura teosófica acerca de ello.
Aquí en la parte que yo he tomado del glosario, que ya veis que todo está sacado también de la doctrina secreta, no hace referencia a esa inversión de los polos. Pero ahora bien, independientemente de todas las teorías, algunas de las cuales pueden resultar plausibles e incluso a veces aceptables, ¿no? Hay otras teorías que han de ser completamente descartadas por su propia naturaleza. Nosotros vamos ahora a pensar sensatamente. La Tierra da vueltas alrededor del Sol y da vueltas sobre sí misma 365 veces sobre sí misma para dar una vuelta entera alrededor del Sol, lo que ahora denominamos un año. Ahí ha habido variaciones en cuanto posiblemente la velocidad sobre sí misma, la velocidad sobre alrededor del Sol, que durase más de lo que ahora consideramos o menos de lo que ahora consideramos los 365 días. Pero indefectiblemente, para que se pudiera producir la vida en el planeta, tenía que haber días y noches. No siempre la luz ni siempre la noche en un lugar determinado. Fijémonos que ahora, lo que ocurre ahora en los extremos, en el polo norte y en el polo sur, son 6 meses. 6 meses de una noche que tiene un resplandor tan súper lejano y 6 meses de un día que tiene un resplandor más fuerte, pero que es un resplandor lejano. Si hubiese habido la posibilidad de un día perpetuo, ¿cómo se habría podido producir la vida? ¿En qué? En una estabilidad de la Tierra sin dar vueltas sobre sí misma de manera que a un lado fuese tocando el Sol, como está ocurriendo ahora, pero a velocidades las que fueren. Si solamente hubiese estado en una posición estática y en una parte de la Tierra hubiese dado siempre el Sol, pensemos sensatamente acerca de esto. Yo exactamente no lo sé porque no estaba y si estaba no me acuerdo. Pero hay que pensar muy sensatamente acerca de estos asuntos. Ahora bien, muchas de las cuestiones que explica la doctrina secreta tienen diversas lecturas y la propia H.P. Blavatsky lo dice, ¿no? Esto tiene tantas lecturas, las unas son las más externas, luego son más internas y tal. Y cuando se habla de una luz permanente puede ser la que alcanza el ser en los planos superiores. Pero no tengo ni idea de si aquí podía referirse a algo relacionado con esto. Es muy breve, lo que dice es que es muy corto, es que no da más explicaciones. Estuve un poco tentada de tomar los tomos de toda la obra de Blavatsky, Doctrina Secreta, Isis sin velo, etc., y buscar por la palabra raza y subraza, pero esto me habría llevado un tiempo que ahora mismo no dispongo. Y además, seguramente el material encontrado habría conformado no un repaso como el que estamos haciendo ahora, sino un curso entero larguísimo, porque sin duda debe haber ahí mucho material. Ahora bien, nuestro compañero Isaac está haciendo ahora cosmogénesis, pero anteriormente hizo antropogénesis y él estuvo hablando de todos estos asuntos por medio del tomo de la propia doctrina secreta. Entonces, seguramente que todo eso esté colgado y si no queréis vosotros mismos indagar en los tomos, lo cual es un trabajo muy, muy interesante, que fortalece nuestros sistemas, nos despeja, nos despierta, nos obliga a trabajar en un sentido de mente concreta relacionándola constantemente con la abstracta. Eso es un trabajo importante, ¿no?
pero si no quisieseis hacer o no pudieseis, o no tenéis tiempo, o no disponéis de ello, seguro que los trabajos de Isaac Hawley están colgados y que podéis acceder a irlos visualizando en la medida de vuestras posibilidades. Supongo que no he podido aclarar nada al respecto, Luis, pero bueno. La intención... No, te quedo muy agradecido. Siempre me das panorama en eso. Así que la me quedo muy intención ha satisfecho de sido tu respuesta. buena. Gracias. María del Carmen. Tienes una pregunta en el chat también, de Patricia Chávez. Sí, está primero, si quieres la dejo primero. Patricia, leo la tuya y luego abre María del Carmen, si os parece bien. Dice Gracias. así: muy buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Por qué aún siguen naciendo personas con los dos sexos hermafroditos si ya pasaron muchos años que pasó la tercera raza y aún se siguen presentando casos extraordinarios? Buena pregunta. De la misma manera que aparecen estos casos, es un porcentaje pequeño, pero relativamente pequeño, también se dice que es claro, hay reminiscencias, residuos de egos que por su evolución han quedado un poco anclados en una evolución muy atrasadita como egos evolucionantes y que en lugar de estar viviendo en la raza en la que estamos ahora, que es la quinta, están viviendo todavía como residuos de los lemures y como residuos de los atlantes. Esto también lo dice más adelante en el trabajo que he preparado, que ya llegaremos el próximo jueves, Dios mediante. Es decir, que hay residuos, y hay residuos de todos los procesos por los que se pasó antes de llegar al reino humano. De la misma manera que el feto humano pasa por aquellos periodos que parece enteramente un renacuajo, y luego sí, con su rabito, su cola, y luego se va consolidando y empieza ya a tener una forma humana, y ese proceso se repite en el embrión humano, y se nos dice que es porque hay las reminiscencias de aquellos mundos por los que pasamos en los procesos de la evolución. De la misma manera, tampoco nos puede sorprender que haya personas con los dos sexos. Pero hay otra cuestión que yo no tengo ahora el recuerdo de dónde está, de la doctrina secreta, que dice que en el futuro volverán a fundirse los dos en uno. Sí, la separación de los sexos ha tenido y tiene y seguirá teniendo por mucho tiempo todavía una función muy importante en la evolución de la conciencia. Es una función muy importante la separación de los sexos. Claro, todo esto es complejo y requiere estudios importantes, ¿no? Los antropólogos estudian mucho todos los procesos de las antiguas civilizaciones y tal, pero aún así quedan lejos de todo lo que explica la doctrina secreta. No conozco nada más al respecto, Patricia. María del Carmen. Ay, sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Qué hermosa clase, siempre me parece que muy interesante. Yo me acordaba ahorita cuando el compañero preguntaba sobre la cuestión de por qué no día, no noche. Yo me acuerdo cuando vimos lo de las leyes universales, uno de los principios que nos habla de la polaridad, y si de no haber polaridad, pues tampoco se habría podido dar la vida, porque si todo fuera noche o si todo fuera día, no habría forma de cómo ahora nos alimentamos por los procesos de la fotosíntesis, todo eso, simple y sencillamente.
Entonces yo le veo ahí esa clase que tomamos en algún momento con el compañero Martín, era Martín o era que nos dio lo de las 7 leyes universales, los 7 principios, y pienso que eso es lo que se vuelve también a replicar en cada una de las etapas de nuestra vida. Ahí está, y ahorita me vino a la mente que la ley de la polaridad tiene que ver, porque si no el proceso de fotosíntesis, pues sería muy difícil que se diera y no tendríamos, se preparaba también el planeta para llegar a la evolución que hemos llegado ahora, y el descanso, y la vigilia, y todo eso. Entonces, me sintonizó cuando hizo el compañero esta pregunta. Gracias, Clarisa, hermosa clase, cada vez más. Gracias a vosotros. Hay otra pregunta, Patricia ha añadido. Entonces, al evolucionar las siguientes rondas, ¿volveremos a tener los 2 sexos porque vamos ascendiendo o seguiremos con sexos separados? Hay que ir a la doctrina secreta y a ver qué es lo que dice ahí al respecto. Yo os confieso que no me preocuparía de eso. Sí se puede tener una idea. Pero, más allá de tener una idea, sirve de poco saber si se unificarán los 2 en uno. Y la vida es la vida divina. Ya veis que es la que ha impulsado todos los procesos de todas las razas y de todas las subrazas. Es la vida divina la que impulsa los cambios. Si los cambios favorecen a la evolución de la conciencia, se producen. Y la cuestión de los sexos es importante a considerar. Actualmente los sexos están separados. Fisiológicamente hablando, están separados. Y anímicamente hablando, en cuanto a la mente y a las emociones, ahora está ocurriendo un fenómeno importante que es antiquísimo. Ya desde Platón se hablaba de la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Pero como ahora, que no es por el solo hecho de que se nazca, cuando hay un grupo de existencias vividas en cuerpo de mujer y las mujeres nos volvemos muy, muy, muy femeninas, tiene que saltar a nacer en cuerpos masculinos para, durante un grupo de existencias en cuerpos masculinos, desarrollar las cualidades que le son naturales al aspecto masculino y entonces ir compensando. Y esto es gradual y la conciencia aumenta y asciende y es gradual. Esto lo hace la naturaleza, que cambiamos. Pero una cosa es lo que hace la naturaleza y la otra cosa son las modas. Cuidado con las modas. Y ahí ya no quiero entrar más porque no quiero yo ni extenderme ni molestar a nadie. Él sí ha levantado la mano. Sí, ahora sí te veo, qué bien. Que no veía, no sé qué hacía, que se me iban las caras de la gente. La tuya, que era la que estaba dando este curso tan maravilloso. Se me borra un poco por la cámara, que hace ajustes. ¿La quito? ¿La quito? No, la mía, no, es mi cámara. Ah, la tuya, sí, si sí. quedas un poco ahí estática. No pasa nada, porque me escuchas bien. Clarisa, pensaba yo que cuando la primera raza, la segunda, la tercera, hasta nosotros, fue densificándose la materia para servir de vehículo a la ideación una, ¿no? Porque todo está planificado, y si bien fuimos siendo más físicos o más materia densa, quiero decir, de vibración mucho más densa, creo que el desarrollo de la mente, ¿no? Hasta llegar a nosotros con nuestra mente concreta y arriba nuestra mente abstracta y todo lo que sigue, que es muy, muy superior, es la evolución de lo divino.
y el resto es la evolución de la materia, como tú dices, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Pero que siempre hay una evolución, nunca hay una involución, aunque en un momento éramos, en la primera raza éramos más etéreos, y bueno, éramos porque todos nos fuimos formando de aquella primera raza, o de los pitris también, que traemos bastante, pero claro, yo siempre lo veo como una evolución, no lo puedo ver como una bajada, es una bajada para experimentar, suponte, pero necesita esos vehículos como densificar la materia. Creo que es la seidad, ¿no? O sat, como le quieras llamar, ¿no? Que ya está así, o el primer logos, en este caso sería el tercero, ¿no? Que es el primero que manifiesta la materia, que la tenemos ideada, ¿no? La ideación total. Y entonces siempre me da la impresión, no sé si estoy equivocada, yo tengo la sensación de que todo el proceso es evolutivo, que no hay ninguno de, sí que es de bajada, porque tiene que experimentar todo esto, pero que todo el proceso es porque la mente se va desarrollando y vamos sumando más cosas, y ahora estamos trabajando en esta raza y todas sus subrazas, la mente abstracta, hasta que lleguemos a la séptima subraza y pasemos al globo siguiente, ¿no? El E. Entonces, yo no sé, ¿está mal esto que digo o te parece que está A más o ver, menos bien? vas bien, pero claro, cuando se escriben libros y mucho Sí, más los temas que trata la doctrina secreta y toda la obra, la complejidad del lenguaje es enorme, porque no ya, hay suficientes palabras para describir ciertas cuestiones. sí, Entonces, cuando se dice bajar, sí, no es, bajar en el sentido de densidad sí, es bajar. En el sí, sentido vibracional de esa materia que es más densa, se sí, podría decir bajar, sin temor a equivocarnos. ya, Si hablamos de la evolución, sí, para poder evolucionar hay que revestirse de los trajes necesarios y bajar aquí a este plano, entendiendo claro, lo que significa bajar aquí a este plano más denso y poder evolucionar la conciencia, lo que somos. Ahora bien, cuando se habla de espíritu y materia, hemos de entender que es lo mismo, que y en la materia, práctica acá ya, sí, materia es espíritu densificado sí, y sí, que sí, espíritu es materia sublimada, como dice sí, Blavatsky en su obra. Todo es sí, lo mismo. todo es lo Pero mismo. él sí, no vayas contestando. Ah, vale, porque te hace daño, vale, vale. No, a mí no, pero hay más gente. Ah, Estamos X personas, ¿no? Y entonces no es necesario. Cuando hables tú, hablas tú. voy afirmando, no voy, Pero sí, no es vale, bueno, necesario que lo hagas. vale, perdón, Si sí, fueses oradora no te permitirían ni la mitad. bueno, lo No siento. yo, ¿eh? En los lugares Ay, donde bueno, no tuvieses que siento, hacer... no lo hago con ninguna intención de nada, simplemente que me estás haciendo ver mejor y más claro, y afirmo que te entiendo a través de esa actitud, no de que te estoy intentando orar o hacer oración o hacer una oratoria. Perdona, perdona, disculpa. ¿Comprendes lo que quiero decir con esto? Sí, Que perfecto, estamos más personas. sí, sí, Cuando se trata del espíritu y la materia, y se trata del asunto de la evolución, cuando el espíritu se reviste de materia cada vez más densa, se dice que el espíritu involuciona, porque cuanto más densidad tienen los trajes de los que se reviste, el espíritu está dentro, pero cada vez se le percibe menos, hasta que cuando estamos aquí, el espíritu, el ser que somos, la conciencia divina que somos, está, pero no se la percibe. Y a esto se le llama involución del espíritu
y evolución de la materia, porque fíjate qué cuerpos hemos evolucionado aquí, ¿eh? Qué cuerpos ha puesto la naturaleza para que podamos usarlos. Y cuando el proceso es a la inversa, los vestidos, los trajes se van degradando, ya no son necesarias de tanta densidad, se van sutilizando y el espíritu se hace cada vez más y más presente, visible, reconocible, ya sea por medio de una relación de tú a unos niveles superiores, y entonces se dice que el espíritu evoluciona y la materia involuciona, porque los trajes cada vez son más sutiles y menos necesarios para la expresión de ese espíritu. Entonces es el proceso de descenso y el proceso de ascenso, y las palabras ahí están bien, ¿eh? Están bien, siempre que sepamos a cada momento posicionarnos en los textos de qué nos está hablando, ¿eh? Sí, gracias. Sí, me lo comprendo, gracias. Muy amable. Gracias a ti, Elsie. No, espero que no te molestes por lo que te he dicho, ¿eh? No, pero me duele bastante, aunque no me molesta, me duele bastante porque no lo hago con una intención de ningún protagonismo. Y yo no es lo hago con la esencial que me intención. vea así, ¿no? Que me trasluz, que transmita eso, perdona. Elsie, escucha, por favor, y yo no lo hago con la intención de dolerte ni de molestarte, sino de que Vale. comprendas que no estás sola. Comprendo rápido, ¿eh? Bien, gracias. Muy amable. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, hacer una exposición? Luis. Disculpa la otra pregunta, pero tengo dos dudas. Tal vez sea mejor aclarar. Uno, ¿estamos en la cuarta raza raíz, quinta subraza, o estamos en la quinta raza? Quinta raza, quinta subraza de la Quinta cuarta raza, ronda. quinta La subraza. que es cuarta es la ronda. Ah, La ronda cuarta. Quinta raza, quinta subraza. ok. Y la segunda duda es que en algún momento, no tengo dónde ubicarlo, pero recuerdo que la subraza, por si la quinta subraza se parecía a la quinta raza en algunas cosas, como adelanto de la versión que se daría. O sea, cuando ocurrió, cuando ocurrió la cuarta ronda, quinta subraza, se adelantaba algunas características de la quinta raza raíz. Creo que Es que también cuando ocurrió la cuarta ronda, quinta subraza, no estamos en la cuarta ronda. y la quinta subraza, ¿no es cierto? Quinta raza. Ok. Y dentro de la No, quinta raza, la quinta subraza. ok. Eso es lo que quería aclarar. Sí, estamos en la cuarta ronda. Todo el proceso del que se habla es de la cuarta ronda. En antropogénesis todo el tiempo está hablando de la cuarta ronda, la nuestra, en la que estamos ahora. Así es. Y cuando habla de todos los globos, habla de todos los globos de esta cuarta ronda. Pero cuando llega a la vida del cuarto globo, globo D, está hablando de todo lo que se produce en esta tierra, desde aquellos primeros, cuando todavía el planeta Tierra no estaba tan consolidado, hasta este momento actual. Y la sexta y séptima subrazas de esta raza quinta vendrán en el futuro. O sea, aquí nosotros de momento todavía nos queda para rato de estar en esta quinta subraza. Hola, Gabriel. Marisa, muchas gracias por esas enseñanzas tan maravillosas. Mi pregunta es, más o menos, ¿cuánto es la transición que hay entre raza y raza y su raza? Mira, esto el jueves que viene lo veremos con mayor claridad, Gabriel, porque al ir poniendo
las diapositivas vistiéndolas con esos árboles de las razas y de las subrazas, de los colores que les he dado y que corresponden a cada una de ellas, las he diferenciado por colores. Y tuve la idea de poner los solapamientos. Esto tiene que ver con una idea que hemos de tener siempre presente, siempre, en todo. No hay cambios rotundos. De la noche a la mañana pasamos de una cosa a la otra. Los cambios se producen siempre de manera muy lenta y muy gradual, lo cual permite hacerlos, porque son cambios que no solamente afectan a las partes de los cuerpos, sino que afectan a la parte del ser que somos, de la conciencia divina, que tiene que expresarse por medio de estos cuerpos. Entonces nunca hay saltos, siempre hay solapamientos. Sabéis que una cosa no desaparece del todo, ni entra del todo, sino que una va entrando y la otra se va retirando, pero hay un solapamiento donde las cualidades, características, facultades de la una se mezclan graduadamente con las del entrante, se diluyen en parte en ellas y van fomentándose las del entrante, mientras que lentamente desaparecen las del saliente. Graduación y solapamiento, tened esto en cuenta. De lo contrario, entramos en un terreno que no tiene ningún significado dentro de lo que denominamos la evolución de las formas y la evolución de la conciencia. Gracias, Clarisa. El jueves que viene lo veremos porque las diapositivas he podido prepararlas de una manera que nos ayude mejor a comprender esto. Clarisa, todo esto tiene que ver con los niños, con los índigo, los niños de cristal y los niños de diamante. Bueno, yo tengo ciertas reservas al respecto porque, bueno, estas cosas se han dicho, que hay niños de tal y niños de cual. Si de pronto en los últimos 30 años, digamos 30, que no lo sé exactamente, cuando aparecieron los índigo y luego aparecieron los cristal, y esto aparecieron porque hubo unas personas que dijeron que había estos niños. Cuando empezaron a aparecer los niños índigo y ciertos papás y mamás que acudían a ciertas reuniones y grupos y hablaban de estos asuntos y es que tu niño es así porque es un niño índigo, y los papás, que somos muy dados a creernos que nuestros niños son especiales, mejores que los de los demás, pero que son igual que todos los niños en general, con sus características, pero evolutivamente hablando, los mismos. Entonces los papás, que somos muy dados a creernos que los nuestros son especiales, empezaron a preguntar, bueno, ¿y a un niño índigo cómo hay que tratarlo? Y se escribieron libros ya desde entonces, Bueno, pues a los niños índigos no se les puede llevar la contraria porque ellos ya tienen una conciencia y libros enteros escritos acerca de esto. Y muchos padres empezaron a tratar a sus niños presuntamente índigos como niños especiales. Y muchos padres se encontraron que tuvieron unos niños convertidos en verdaderos tiranos, que los tiranizaron a los propios padres. Y el resto que va detrás de los otros niños y tal, pues mirad, evolutivamente hablando, los niños que han nacido ayer y hoy, los últimos 10 años y los últimos 20 y los últimos 30, estamos dentro de la misma subraza, de esa raza raíz, y probablemente dentro de las mismas etnias y probablemente dentro de las mismas espinitas aquellas, porque 30 años no son nada, evolutivamente hablando. Nada, es casi menos que un soplo de una respiración. Entonces, todas estas teorías, vuelvo a la idea, con todo el respeto para todo el mundo, si bien
Cada quien que lea lo que quiera, que crea en lo que quiera. Aquí no estamos para condicionar a nadie ni las creencias de nadie. Todos sois libres, todos somos libres. Pero si me preguntáis, me veo en la obligación de responder algo. Y en cuanto a estos asuntos, hay que ser muy cauto. Hay muchos inventos, porque ha habido muchas personas con ciertas facultades psíquicas que son de un psiquismo no elevado, son de un psiquismo que conecta a las personas con el mundo astral inferior. Y se llaman a sí mismas que tienen un don, y ya se llaman a sí mismas que pueden ver y que tienen facultades y que tal y tal. Y entonces, pues con todo esto manejan muchas cosas que no son reales. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Observad un niño cuando nace. Observadlo al mismo niño conforme va creciendo. Observadlo en su entorno cuando llega a la adolescencia. Seguidlo observando cuando ya es un adulto. Y si cuando llega a los 30 o 40 años es una persona de bien, sirviendo al mundo y haciendo el bien por todos los costados, podréis decir, quizá este niño era un niño índigo. Pero entre tanto, hemos de procurar no poner títulos porque no sabemos nada de todo esto, en realidad. Muchas gracias, Clarisa. A vosotros. Emilio. Hola, Clarisa. Muchas gracias. Decirte en primer lugar que es una excelente la presentación que estás haciendo, tanto descriptiva como gráficamente. No es el tema que estáis comentando por el que voy a hacerte una pregunta, tengo una duda. Es en relación con la descripción sobre la tercera oleada de vida que tomó nota, que dota del cuerpo causal al ser humano. Y la duda que tengo, Clarisa, es que esto es previamente a la aparición y formación y creación de las razas que posteriormente has estado comentando, o es posterior, o se solapan. Me queda esta duda, a ver si puedes aclarar. Sí, es que nos dice que es dotado de ese cuerpo causal hacia finales de aquella raza. A ver, ahora no lo tengo ya en pantalla, pero lo podremos ver el jueves próximo y con detalle, porque es que hoy hemos llegado hasta allá, no me daba más tiempo. Pero lo podremos ver con mayor detalle. ¿En qué momento se dota del cuerpo causal? Pero se dota del cuerpo causal por medio de ese primer logos que hace descender un rayo de sí mismo para formar ese centro, ese cuerpo causal. Y al principio eso es tan tenue y no tiene todavía ninguna información. Incluso Leadbeater lo describe como una pompa de jabón sin colores al principio. Y que ahí, a partir de ahí, se irán incorporando los resultados de todas las encarnaciones por las que vaya pasando esa individualidad, que ya se puede decir que es una trinidad, Atma, Buddhi, Manas, inmersa en un cuerpo causal. Lo veremos el jueves que viene, lo veremos bien, más completo, y se nos formará una idea más completa de esto. Sí, con gusto y con mucho interés. Gracias. Gracias a todos, gracias a vosotros. Si nadie más quiere añadir o comentar alguna otra cuestión, pues entonces dejaríamos la grabación aquí y pasaríamos a la galería. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves y gracias a todos por acompañarnos.